el manejo clínico, clínico completo del asma. Ya pudimos ver la anterior semana lo que vendría a ser una crisis asmática. Es completamente distinto en cuestión de la manera que hay que actuar, porque una crisis asmática o un estado asmático es una emergencia en la que si no actúas rápido, tu paciente va a tener complicaciones severas en las que realmente puede terminar en un deterioro ya o terminar ovitando. Entonces, ahora nosotros vamos a ver todo el manejo clínico, cómo te llega un paciente tal vez con sospecha, con tal vez alguna pequeña alteración, algún inconveniente, y que viene con algo que a veces es muy frecuente, sobre todo ahorita que hace frío, que es la rinitis alérgica, paran ahí con la rinorrea y con todo ese malestar general. Entonces vamos a ver cómo se termina haciendo por medio de consulta, tal vez un poco más tranquilo, se hace un manejo distinto. Entonces, aquí estoy yo, médico cirujano Nicolás Álvarez Montero, y todas mis otras redes y los cursos que puedo realizar. Entonces, vamos a ver un caso clínico para poder empapándonos un poco. Viene a ser un hombre caucásico, más o menos de 59 años de edad, que acudió al servicio de urgencias con un historial de dificultad respiratoria creciente de una semana de duración. O sea, el paciente no te está llegando que ese momento dejó de respirar o que tiene inconveniente. Viene una semana. O sea, es algo ya crónico. Además de eso, importante dato de que el paciente ha sido un fumador de toda la vida y además ex cocinero en servicios militares. Este señor que tomaba un inhalador Espirolo, que viene a ser un antagonista muscarínico de acción prolongada, un LAMA, y además de eso tenía un LAB, un agonista beta 2 de acción prolongada. Entonces, ¿qué hacía con esto? ¿Ya? Además de eso, tenía un SABA que viene a ser el salbutamol, que el salbutamol es un agonista beta 2 de acción corta. Entonces, este salbutamol lo tenía en caso de emergencia, no lo tenía como a horario, como habíamos dicho en la anterior clase, el salbutamol no es a horario, es para crisis asmática. Y ya para tratamiento diario se utiliza un LABA o un LAMA. Entonces, este paciente, antes de haber sido ingresado por el servicio de emergencia, él se podía cuidar a sí mismo, podía caminar bastante, cumplía todas sus actividades del día a día, pero este paciente en el 2019, ya por medio de espirometría, se le condujo a un diagnóstico de EPOC. Entonces, ¿qué sucede? Este paciente ingresado en el servicio de urgencias tenía dificultad respiratoria, estaba intubado, se terminó procediendo a una intubación. Y ustedes van a decir, pucha, todos los pacientes con asma o EPOC van a terminar intubándose. Sí y no, porque como les había dicho, cada paciente es un mundo distinto. Medicina uno más uno no es dos. Siempre hay que ver todo lo que puede estar relacionado. Y en este paciente se le terminó intubando. ¿Por qué? Porque él tuvo broncoespasmo severo, lo llevó a una tomografía computarizada y resultó negativa a una embolia pulmonar porque se estaba sospechando. Además de eso, al llegar a la unidad de cuidados intensivos a UCI, estaba hipóxico, hipotenso, sin fluido respiratorio, se insertaron drenajes torácicos, o sea, se colocó, se sospecha de un neumotórax, ¿ya? Y el paciente siguió con dificultades respiratorias, incluso con la ventilación mecánica, se le terminó administrando un bolo de ketamina intravenoso. ¿Para qué? Para poder relajar toda la musculatura. Entonces, aquí una pequeña ilustración para que se puedan familiarizar. Aquí están los pulmones. ¿Y qué sucede? Si hay un aumento de esta resistencia aérea, de la presión intratorácica, o sea, está aumentado. ¿Y por qué va a estar aumentado? Porque una presión negativa ya viene a ser todo lo que está de adentro hacia afuera y positiva de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué sucedió con que este paciente termine siendo entubado y con todo eso? Porque estos pacientes que tienen una dificultad respiratoria pueden terminar en parada, ¿ya? Pero van a decirme, pero no tenía tal vez nada obstructivo grave. Sí, pero como estaba con los pulmones sin oxígeno, ¿eso qué produce? Un aumento de la postcarga del ventrículo derecho. El valor normal del ventrículo derecho en su postcarga es de 25 a 30, de 23 a 25 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pero este paciente, cuando tienen alguna patología similar a él, pueden llegar a una postcarga de 30 o Con el más. doctor Nicolás. ¿Hola? ¿Preguntaron algo?
¿Sí? Ya. Entonces, ¿y por qué va a darse esto? Tan solo imagínense, Bien, pues dice me van a dar material de apoyo. a ver, me da chiste que cuando justo están todos silenciados, pero van a hablar con su compañero o su compañera, con la gente que está en la actividad en el micrófono, como para que todo el mundo los escuche. No pasa nada. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una poscarga ya que está aumentada dentro del ventrículo derecho. ¿Y por qué se da esto? Porque no está viendo ese intercambio gaseoso y el corazón va a empezar a trabajar más para tratar de compensar el desequilibrio porque hay un descenso del transporte de oxígeno, porque no está viendo un intercambio gaseoso. Entonces, aquí, ¿cómo se va a ver esto traducido? Aquí hay algo que es importante, que por eso aquí está el dibujo de este pulmón, ¿ya? Aquí está este pulmón, perfecto. Entonces vamos a empezar con lo de aquí llegan los vasos sanguíneos, ingresan aquí en el pulmón y transportan el oxígeno que vienen por la circulación menor, que viene de la sangre que sale del ventrículo derecho. Y después tiene que volver hacia la aurícula izquierda, etcétera, circulación mayor. Pero ¿qué sucede si aquí puede ser que haya transporte de sangre? Pero a esto se va a llamar de que va a haber una BQ, una relación ventilación-perfusión alterada, la B es de ventilación y la Q de perfusión. Entonces, va a haber perfusión, o sea, va a haber sangre, pero no va a haber ventilación, no va a haber intercambio. ¿Ya? Entonces, al no haber intercambio, el paciente obviamente, ¿qué va a suceder? Va a haber el corazón va a tratar de compensar, va a haber un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, lo normal de 25 a 35 si alguien les pregunta, pero este paciente tenía una poscarga de 40. Además de eso, ya el paciente, obviamente, como no hay una BQ normal, no hay ventilación, la ventilación no hay porque todo esto está hay un broncoespasmo, está cerrado, no hay ese intercambio gaseoso. Entonces, primero, ¿qué va a venir? Vamos a ir por parte. Va a haber hipoxia. Obviamente, cuando eso puede empezar a agravarse, un broncoespasmo severo, no van a ocultar ruidos respiratorios, ¿ya? Y el paciente va a empezar a latir primero va a tener taquicardia. Va a tener taquicardia, taquipnea, va a tratar de compensar, no va a poder, que eso fue lo que le pasó a este paciente. Y además de eso, el paciente, como no puede, no hay BQ, ya él empieza a haber un deterioro de la función. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a venirnos aquí. La poscarga, al estar más grande, ya, entonces el ventrículo derecho va a estar más grande. Entonces, ¿qué va a suceder? El ventrículo izquierdo no se va a poder expandir normalmente, porque lo normal de esto tendría que ser todas las cavidades derechas así, y bueno, me salió un poco más grande, y las cavidades izquierdas sí. Entonces esto vendría a ser lo normal. Pero aquí, ¿qué sucede? Como la poscarga del ventrículo derecho está aumentada, porque esta sangre que sale y va a la circulación menor, no está habiendo un intercambio porque estos pulmones están colapsados, están con un broncoespasmo, se empieza a acumular. Y esto puede simular fácilmente, para los que ya hayan tal vez le gusta un poco más cardiología, como una insuficiencia cardíaca derecha, sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha. Y estos pacientes iban a ver ingurgitación, derrames y todo esto de sintomatología de una IC derecha. ¿Ya? Entonces, por esa razón, a este paciente se le trató como un neumotórax tensión. ¿Por qué? Porque puede terminar habiendo un barotrauma. Vamos a ver un poco más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Este paciente, ya, que esto tenía positivo en el cultivo, Aspergillus fumigatus, ya, pero en el PCR Aspergillus no habían presiptinas, porque estas estaban negativas. Ahora, ¿por qué? Porque este paciente tenía una infección crónica. Entonces, estas precipitinas aparecen cuando es algo agudo, pero en el cultivo salió positivo. Entonces, esto de acá ya ha sido la causa por la cual el paciente tuvo un deterioro rápido de la función pulmonar, con la cual el paciente terminó entubado y con todo lo demás se le tuvo que terminar administrando un bolo de ketamina. Esto como para familiarizarnos un poco más,
Pero para que puedan entender todo esto, vamos a empezar a ir detallando, desmenuzando todo el tema del asma, desde lo básico hasta un poco más avanzado. Entonces, en la definición del asma, nosotros tenemos que ver que hay una iniciativa global para el asma que ésta se llega a definir como que una enfermedad heterogénea, una enfermedad heterogénea que está caracterizada por inflamación de las vías respiratorias, y esto es algo crónico. Los pacientes llevan larga edad y esto se puede definir en una historia, antecedentes donde hay síntomas respiratorios como disnea, sibilancias, opresión en el pecho, tos no productiva, ¿ya? Y la intensidad puede variar con relación al tiempo junto con la limitación del flujo aéreo. Ahora, ¿qué viene a hacer todo esto? Porque ustedes me van a decir, ya, doctor Nico, pero en cristiano, en algo más sencillo para que me pueda acordar de aquí hasta 10 años y no se vayan a olvidar. Entonces, ya un poco en la anterior clase hemos hablado de a nivel bien detallado de los linfocitos T helper 2, ¿ya? Pero, ya. Pero vamos a dar una pequeña recapitulación. Entonces, nosotros tenemos aquí los linfocitos T helper 2. Entonces, en estos linfocitos T helper 2 producen ciertas interleucinas que tenemos interleucina 3, 4 y 5. Y estas interleucinas que son estimuladas por estos linfocitos T helper 2 hacen un reclutamiento. Es como que agarran y silban, así como tal vez ustedes el viernes estaban llamando para irse a juntarse, viernes de frater, irse a un boliche, se llaman, se telefonean para hacer previa. Lo mismo hacen acá, se llaman, se reclutan, hacen previa. ¿Quiénes? Los basófilos y los eosinófilos. Entonces, ¿por medio de quién? Por las interleucinas. Es como decir, el linfocito T helper llama, el teléfono son las interleucinas, a sus amigos de la frater, basófilos y eosinófilos. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con esto lo que va a pasar, ay, ya, es que estas, estas células, principalmente los basófilos, van a liberar histamina, porque ustedes ven que todas estas células tienen sus gránulos, son granulocitos. ¿Ya? Y todos estos granulocitos tienen componentes ya que van a ser liberados y van a salir a circulación. ¿Y qué va a pasar con estos componentes? Esto, como les decía, liberan histamina y esta histamina es un potente broncoconstrictor. ¿Qué quiere decir? Te va a cerrar el bronquio. ¿Ya? Y además de eso, aparte del reclutamiento de los basófilos y eosinófilos, va a haber una producción de IgE. Esta IgE es lo más importante que ustedes deben acordarse para recordar de la mejor manera todo lo que viene a ser asma. Entonces, esta IgE ya es específica con los alergenos, ¿ya? Y esta IgE, al ser específica con los alergenos, va a ser lo que vamos a ver un poco más adelante. Hay una inmunidad que es la para pacientes atópicos y no atópicos, ¿ya? O inmunidad tipo 2 o la no tipo 2 o la indiferenciada como lo cita el Harrison. Entonces, aparte de esta producción de IgE, también estos T helper 2 liberan forman otras interleucinas, la 9 y la 13. Y esta 9 y 13 hacen que haya una hipersecreción de moco. Y aquí yo quiero que se acuerden para unas cuantas diapositivas más adelante, el hiper. Aquí hay un reclutamiento de basófilos y eosinófilos, vamos a decir un hiperreclutamiento, producción de moco, hiperproducción de moco, y hay mucha interleucinas, una hiperproducción de interleucinas, porque lo van a ver y lo van a comprender. Entonces, todos estos linfocitos también terminan llamando otras interleucinas y otros factores, como por ejemplo el factor de crecimiento de células T beta, ya, donde van a terminar llamando a otros linfocitos tipo ROL. Y aparte de eso, va a haber un remodelamiento del tejido, va a haber una hiperplasia, una hipertrofia del tejido del bronquio, lo cual va a terminar habiendo un aumento hiper. Quiero que se acuerden de eso, vamos a ir entendiéndolo más adelante. Entonces, la definición un poco más básica que yo les puedo dar para que es más sencilla en vez de esa otra más compleja,
es que el asma es una enfermedad caracterizada por obstrucción. Es una enfermedad caracterizada por obstrucción, que esa obstrucción no es permanente. Esa obstrucción no es permanente. Esta obstrucción viene a ser episódica, tiene episodios donde hay esta hiperactividad de las vías respiratorias y estas están acompañadas por inflamación. Entonces vamos a ver que en esta vía respiratoria va a haber inflamación, hipersecreción de moco, lo cual obstruye todo lo que viene a ser este patrón de donde tiene que circular la ventilación. ¿Ok? Entonces, lo bueno es que para la gran mayoría de todos estos pacientes, esta obstrucción viene a ser reversible. Aunque hay algún grupo, mejor dicho, un subgrupo de asmáticos que tiene un componente de obstrucción que puede volverse irreversible. Esto normalmente se lo va a llegar a ver en adultos, en los adultos, ¿ya? Y ustedes van a ver que normalmente lo que te cita el Harrison es que hay basófilos y eosinófilos, pero en los adultos que tienen estas alteraciones puede llegar a haber alteración o aumento por neutrófilos, lo cual es algo que es indicativo de severidad. Vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro, doctores? ¿Si está todo Sí, claro? doctor. Uno. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, aquí en esta otra imagen, ya que para poder entender de este tema de la broncoconstricción, broncodilatación, el tono bronquial, porque si ustedes se ponen a ver un poco más de libros de fisiopatología o algo, les habla mucho de estos términos y puede ser un poco confuso. ¿Ya? Pero esta imagen que es sacada del Katsuk, que es un libro de farmacología que te explica muy bien este tema de los LABA, los AMA, y todos estos broncodilatadores, vamos a colocar, voy a hacer aquí una línea básica para que ustedes puedan entender de mejor manera esa imagen. Aquí yo intento de físico frustrado, tengo aquí mi cuadro cartesiano, que sí hace referencia a esto de acá. Entonces, todo que está bajo mi eje X, pero en cero, así plano, bueno, no sería Y, pero cero, ya es lo normal. Este es el tono bronquial normal por el cual nosotros vamos a poder tener una respiración normal. Entonces, aquí está mi bronquio. Perfecto. Entonces, en este bronquio, cuando está todo normal, cuando uno respira, circula el oxígeno sin problema. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a tener aquí un aumento de este tono bronquial, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un segundo mensajero que es el adenosín-monofosfato cíclico, ¿ya? En el cual para que haya una broncodilatación, tienen que aparecer ciertos medicamentos. ¿Cuáles? Los beta agonistas. Estos beta agonistas, ¿ya? Lo que van a terminar haciendo es, van a estimular a una enzima, la adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa, de tener aquí un ATP, o sea, un ATP trifosfato, un trifosfato, o sea, 3 átomos de fósforo, va a degradar a que vayan a haber 2 átomos de fósforo. Entonces, este ATP va a terminar haciéndose por medio de la adenilato ciclasa, ya un adenosín monofosfato cíclico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es como por decir que ustedes están con 0 pesos en su cuenta bancaria y encima el dólar ahorita está en 10.4, entonces están -10, digamos, no mentira. Tienen cero. Pero si ustedes quieren aumentar sus ingresos, se pueden, no sé, a trabajar, a vender lo que sea. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se consiguen un trabajo, digamos que el trabajo es un betagonista, se ponen a trabajar de betagonistas y al trabajar de betagonista van a empezar a hacer reparticiones, ciertos productos. Ahí ustedes van a movilizarse en su moto la adenilato ciclasa y para que esa adenilato ciclasa ustedes puedan llevar sus pedidos acá del pollo Kiki, el ATP, tienen que recoger de aquí hasta la casa de la persona que le tienen que entregar. Entonces, ustedes se ponen a trabajar de beta agonista, recogen aquí el pollo Kiki, el ATP,
y lo van a llevar hasta la casa, el CAMP, el adenosín monofosfato, y lo van a llevar por medio de su moto, la de nilato ciclasa. Entonces, ustedes están aquí, se comienzan a trabajar como beta-agonistas y empiezan a viajar. Aquí recogen la comida del local y aquí terminan de dejar la comida. Entonces, esto ustedes es buen trabajo y tienen ingresos de dinero. Entonces, para que lo entiendan, porque a veces estas imágenes son más complicadas. Entonces, este ingreso de dinero va a venir a ser de que el bronquio, el tono bronquial va a aumentar, o sea, va a haber una broncodilatación. El bronquio se va a hinchar, el bronquio de su cuenta bancaria está tan platudísimo, ¿ok? Entonces, pero, ¿qué sucede? Por otra parte, si este bronquio, este tono bronquial disminuye, por, no sé, pues, este, se fijaron que su crush subió foto con otra persona y se les salió el aliento y no pueden respirar porque les dio ansiedad. Entonces lo que sucede ahí es que hay un mecanismo de la acetilcolina, que este es un potente neurotransmisor que hace contracción muscular. Hace esta contracción muscular y además de eso, entre su ansiedad y su ira, que les viene la ansiedad es la acetilcolina y la ira es la adenosina, ¿qué va a terminar haciendo? Ya van a empezar a hacer que haya una broncoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta broncoconstricción, ustedes también lo pueden terminar bloqueando por medio ya sea de igual de beta agonistas o de la teofilina, la aminofilina, donde van a terminar produciendo la fosfodiesterasa, que igual esta fosfodiesterasa también es la misma mecánica, pero con otro medicamento, y va a aumentar. Entonces, si ustedes tienen una broncoconstricción es porque hay mucha acetilcolina y mucha adenosina. ¿Y ustedes cómo pueden evitar eso? Utilizando beta agonistas o utilizando agonistas muscarínicos, que son los LAMA. Ahí ya vamos a ver bromuro y de ipratropio y demás. Entonces, si ustedes tienen este, una broncoconstricción que disminuye el tono bronquial, porque hasta la acetilcolina, la adenosina, ustedes pueden revertir utilizando antagonistas muscarínicos, teofilina o betagonistas. ¿Cómo? Porque producen lo más sencillo, para que no se vayan a tener que acordar de todos estos otros químicos, es que va a haber un segundo mensajero, que es el adenosin monofosfato. ¿Cómo se van a acordar? De adenosin trifosfato, que es el ATP, le quitan -2, queda en 1, monofosfato, trifosfato, monofosfato. Y así va a haber broncodilatación. Entonces, la manera más sencillita, creo yo, al menos para mí, de que se puedan acordar. Ahora, esto, hay factores de riesgo y hay desencadenantes. No es lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo, por ejemplo, tenemos endógenos, ¿ya? Y exógenos. Por así decirlo, en los factores de riesgo endógenos, no podemos nosotros cambiar un ejemplo, nuestra genética. No podemos cambiar nuestra genética. No podemos cambiar si somos pacientes atópicos, que es que tenemos mucha IgA. Hipersensibilidad de las vías respiratorias. No puedes cambiarlo, naciste para nada. Género. Hay mayor frecuencia en varones. Ahí al que me diga me voy a operar y me hago mujer, bueno, suerte con eso. Grupo étnico, ¿ya? Que también esto está más relacionado, por ejemplo, con personas blancas, ¿ya? Obesidad, esto digamos que lo puedes corregir, pero es algo interno tuyo porque la obesidad se ha visto que es un condicionante proinflamatorio. Infecciones virales a edad muy temprana. ¿Y por qué edad muy temprana? Porque las principales infecciones respiratorias en los menores de 2 años no son bacterianas, son virales, virus sincitial respiratorio, de la influenza para influencia, entonces son virales. Y otros factores del entorno exógeno son alergenos en espacios cerrados. Por ejemplo, en tu cama que no le cambias la sábana hace 2 meses, llena de ácaros, de caspa, de piel muerta, alergenos en espacios abiertos, te vas al parque, hay polen, hay plantas, todo eso. Sensibilizantes de origen laboral,
si trabajas, por ejemplo, sos o fuiste ayudante de anatomía y parabas inhalando el formol, puede producir también. Tabaquismo pasivo, ¿ya? Infecciones vías respiratorias, contaminación aérea, partículas diésel, óxido de nitrógeno, ya esto si trabajas en gasolinera o en el campo porque se maneja mucho diésel, tu tipo de alimentación y paracetamol, ya que se ha visto que está relacionado. Ahorita vamos a ver un poquito más. Ahora, otros factores desencadenantes, ya que puede ser que tal vez no tengas mucho de esto, factores riesgos, pero van a haber situaciones desencadenantes o en gatillo que van a hacer que explote. ¿Cuáles van a ser? Alergenos, infecciones virales, principalmente de las vías superiores. ¿Y cuál virus? Rinovirus. ¿Ya? Ejercicio e hiperventilación, ya que lo que se da, según el Harrison, es el Montelukast, ¿ya? Que esto actúa a nivel de los cotrienos. El aire frío, dióxido de azufre, gases irritantes, fármacos, beta bloqueadores, ácido acetil salicílico, estrés, los ataques de ansiedad en las que las personas tienen ese robo aéreo que se dice, que tenés una situación de estrés o de ansiedad tan grave que se te pueden terminar cerrando las vías aéreas. Obviamente, se puede terminar haciendo la saturación y está saturando 99. Eso es un tema en el que ya va más a extremos, ¿ya? Y irritantes, aerosoles domésticos, vapores de pinturas, todo el tema que las mujeres paran en el salón y se compran esos alaciados de 2 por 200 pesos, ¿ya? Obviamente eso les puede condicionar. Entonces nosotros aquí, para que ustedes se puedan acordar de todo esto, porque obviamente recordar todo esto puede ser complejo, es mucha información, que es lo que yo les recomiendo. Principalmente todo lo que vaya a hacer que la persona respire, porque obviamente es asma. Entonces, aquí vemos alergenos, los respiras. ¿Dónde? En tu cama, en el patio, en el parque, si están con personas que fuman, o ya seguramente en la siguiente edición del Harrison va a salir el vape, los cigarros electrónicos, ya van a salir también como un factor de riesgo, ya infecciones de las vías respiratorias y la alimentación por el tema de la obesidad. Ya, para que se acuerden, todo lo que se vayan a respirar, lo que se vayan a meter, les puede ser un factor de riesgo o un desencadenante. Ahora, también aquí importante, la atopía. Todos los pacientes, si nosotros tenemos 1000 pacientes, el 80% de estos pacientes con rinitis alérgica, pacientes atópicos, pueden terminar teniendo asma. O pacientes que tienen igual dermatitis atópicas pueden tener también un riesgo de asma. Por otra parte, los alergenos, ácaros, el polvo doméstico, pelos, piel de gatos, perros, cucarachas, polen, roedores, todo esto que vemos que sale en los videos de acá de Medrano, de los pollos con chulupi, todo esto te puede terminar, si sos un paciente atópico y te estás comiendo esa comida envuelta de chulupi, te puede terminar activando por una situación desencadenante, ya, asma. ¿Ya? Entonces, ese es el valor aparte de que te vaya a dar diarrea o lo que sea por comer esa comida en mal estado, con mala manipulación. O si sos un paciente atópico, puede ser ese el riesgo. Y hay otros temas de genes, ya que para el que le interese inmunología puede profundizar, ya donde vamos a ver polimorfismo en cromosomas 5q, linfocitos T2 colaboradores, interleucinas 4, 5, 9 y 13, genes tipo ADAM33, infecciones que ya hemos visto, rinovirus, le sigue el virus sincitial respiratorio. Y aquí este es importante, el micoplasma. Vamos a ver que este micoplasma es determinante en el asma para adultos o cuando estamos hablando, vamos a ver un poco más adelante la clasificación del asma tipo 2, ¿ya? O los no atópicos, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos manifestaciones. Las manifestaciones clínicas, ya, que son súper obvias, por así decirlo, vamos a ver que van a haber sibilancias, principalmente expiratorias, no tanto inspiratorias, expiratorias. ¿Por qué? Porque cuando está el paciente que bota, se va a escuchar incluso en muchas ocasiones sin necesidad de ocultarlo, de colocar
el estetoscopio, la campana del estetoscopio directamente en el tórax, ya se va a poder ocultar ese ruido expiratorio, ya que son esas silbilancias o como le dicen ese crujido o ronroneo de gato. La disnea y la tos no productiva. Y esa tos es porque hay un patrón obstructivo, ya que principalmente puede haber una hipersecreción de moco, pero principalmente hay una hipertrofia o hiperplasia por la broncoconstricción, ¿ya? Y esto de acá se da por los factores desencadenantes que habíamos visto. Otros síntomas que podemos ver son esa sensación de constricción, que el paciente va a decir o la madre te va a decir, doctor, mi hijo tiene el pecho cerrado. Y como sabe, él me dice que siente que la aprietan, ¿ya? O ya que puede haber también producción de moco, pero no es crucial, no es presente, no está presente en el 100% de los pacientes. Por esto son otros síntomas. Los principales son estos. ¿Ya? Exposición y factores de riesgo relacionados. Aquí, como les había dicho, importante el micoplasma que vamos a ver para adultos, pacientes que son atópicos, exposición laboral, porque hay condiciones laborales acá en Bolivia que no son las mejores, contaminación atmosférica, por eso pudimos ver en esa época en el que parábamos con los incendios en la zona de la Chiquitanía, que todo el mundo estaba con asma, con rinitis, ¿ya? Entonces aquí podemos ver también esto que está relacionado, ¿ya? Entonces aquí les voy a pedir un favor, a ver, eh, físico frustrado, sí, les voy a volver a mandar el link, de la sesión, ¿ya? Para que volviera a entrar y vamos a continuar, por favor. Pausar, detener grabación. Ya. Entonces, nosotros para ver el desarrollo del asma, este desarrollo de asma no es algo que aparece de la noche a la mañana. Como le había dicho, está visto que hay un factor que es determinante. Pero voy a colocar silenciar todo una vez. Ya. Con gas. Silenciar. Ya. Entonces, vemos que hay algo que es crucial, ¿ya? Que es crucial, que viene a ser la susceptibilidad genética, que en el asma este tema es crucial y al que le vaya a gustar o le interesa la inmunología va a poder profundizar en esto que es hermoso, es increíble. Entonces, este es el principal factor, ya como desencadenante para el desarrollo del asma. Y otros factores que pueden ser prenatales, ya que en prenatales pueden venir a ser si tu madre te tuvo de manera como pretérmino, PT lo voy a colocar, si tu madre tuvo preeclampsia o incluso fuiste cesárea. En la infancia, si has tenido infecciones virales recurrentes en las que podemos ver virus del rinovirus, sincitial respiratorio, y en adultez, factores como ser, por ejemplo, que seas un paciente atópico, AT lo voy a colocar, que también puede hacer que haya IgE, inmunoglobulina E preformada. Ya hemos visto que esta inmunoglobulina E ya es producida por los linfocitos T helper 2, ya, donde estos van a terminar produciendo todo ese llamado reclutamiento a esos eosinófilos, basófilos, y va a terminar habiendo una producción de histamina, que es un potente broncoconstrictor. Entonces, con todo esto, si ustedes han visto que tienen algo de esto, ven un paciente que puede ser que tenga estos factores y además hay antecedentes familiares del abuelo, el hermano, de la madre, el tío, el primo, lo que sea, este paciente tiene potentes factores de riesgo y alta susceptibilidad para tener un asma. Y esta asma puede ser sintomática o asintomática. Entonces nosotros, si hay asma, van a haber inflamación y a la larga van a haber cambios estructurales. Entonces, en estos cambios estructurales, nosotros vamos a ver que pueden llegar a haber síntomas, que puede ser simplemente una sensación de falta de aire, disnea, sibilancias, pero pueden terminar habiendo exacerbaciones, donde va a haber
una insuficiencia respiratoria o un cuadro asmático que va a ser exacerbado, aumentado, que va a haber una inflamación intensificada y cambios estructurales. Y a esto puede ser aumentado en consecuencia a factores desencadenantes, factores que pueden ser que no se conozcan o que sean cuadros de asma que sean recurrentes. Ya vamos a ver eso también un poquito en la clasificación cuando se hace el tratamiento. Entonces, dentro de la fisiopatología, que aquí es donde es lo más importante, no solamente en asma, en cualquier enfermedad, ya que si ustedes entienden la fisiopatología de cualquier enfermedad o la conocen, van a poder hacer el manejo de la gran mayoría. De la gran mayoría van a estar bien ubicados, por más que pasen el tiempo, si se manejan bien fisiopatología, van a poder manejar bien la enfermedad y conocerla. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que hay mecanismos que conducen a una obstrucción aguda y crónica. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen, ¿ya? Que hay una vía respiratoria normal. Aquí vemos, ¿no? Todo bonito, la mucosa, serosa, muscular, todo está normal. Pero ¿qué sucede? Si hay desencadenantes para este estrechamiento. ¿Cuáles son esos desencadenantes? Si hay alergenos, el polen, ácaros, chulupis, pelo de perro, de gato, roedores, ya irritantes, ya en las casas que también paran limpiando profundamente con químicos nocivos, puede también producir esto, infecciones virales, ejercicios en aire frío y seco, contaminación del aire, ya hemos visto cuando estábamos aquí llenos de humo, utilización de algunos fármacos, exposiciones laborales, cambios hormonales y el embarazo. Entonces, aquí, ¿qué va a haber? Vamos a hacer aquí un super zoom y vamos a ver de que si nosotros, este tejido, ¿qué va a pasar? Va a haber una invaginación de la mucosa dentro de la vía aérea y va a haber una broncoconstricción, va a haber una constricción del músculo liso. Entonces, si nosotros quiero, ahí no está prendida mi cámara. Entonces, a ver, quiero ver que se vea centrado. Entonces, si este es mi bronquio, aquí está pasando bien el aire. Perfecto. Pero ¿qué sucede si este bronquio se empieza a estrechar? Hay una broncoconstricción. Va a haber una inflamación. Acuérdense que va a haber en todo, va a haber aumento. Va a haber si hay una broncoconstricción, ¿ya? Uno, van a haber interleucinas, que estas interleucinas son células proinflamatorias, van a llamar, va a haber un mayor reclutamiento, le van a decir, vengan, vengan, van a venir todas estas células y van a empezar a hacer un despelote, porque hay un cuadro inmunitario en el cual en este cuadro inmunitario va a haber este reclutamiento y van a aumentar esa broncoconstricción. Entonces, con todas estas células y lo que va a estar apretado, normalmente hay una producción de moco. Y está el surfactante que evita que las vías se colapsen, todo lo que ustedes quieran. Ahora, imagínense antes que llegue la hipersecreción. Si aquí normalmente el moco está así y se movía por toda la vía, ¿qué sucede si hay una broncoconstricción? Ese moco, el espacio, va a estar reducido. Entonces, si este espacio está reducido, obviamente el oxígeno no va a pasar de igual manera. Y si hay un cuadro de inflamación, va a haber edema, va a haber edema. Y también con esto van a haber infiltración de nuevas células, donde con estas nuevas células va a haber una angiogénesis, va a haber proliferación neuronal. Y con todo esto, ¿qué va a producir? Va a aumentar todo el cuadro inflamatorio. Lo vamos a ir desglosando parte por parte. Entonces, primero vemos que hay una hiperreactividad de las vías respiratorias, que esto es algo distintivo del asma en comparación al EPOC. Entonces, esta hiperreactividad del asma, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a haber un estrechamiento de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque como una reacción a sustancias que no inducen estas respuestas en personas sin asma, va a haber esta hiperactividad donde todo va a estar aumentado. Nosotros aquí vamos a tener componentes. Componentes importantes que se tienen que acordar son, por ejemplo, que van a haber una liberación de histamina. ¿Ya? Y la metacolina es un medicamento que se utiliza para hacer las pruebas de espirometría, que produce una broncoconstricción y ahí se ve el tema de la espirometría, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Entonces, nosotros vamos a tener esos componentes del músculo liso, ¿ya? Y también estructural, donde vamos a ver que va a haber una hiperplasia o una hipertrofia del músculo liso y va a haber depósito de colágeno y con ese colágeno va a haber un edema de la vía respiratoria, inflamación de la mucosa. Entonces, estas células inflamatorias, que ya habíamos visto, linfocitos T helper 2, van a reclutar basófilos y eosinófilos y estos van a liberar broncoconstrictores. ¿Ya? ¿Qué broncoconstrictores? Histamina. Aparte, interleucinas que son proinflamatorias. Y con todo esto va a haber edema y un aumento de la secreción. Pero ahí no termina. Además de eso, vamos a ver que hay células inflamatorias que de naturaleza normalmente son eosinofílicas. Esta inflamación es eosinofílicas. Y pueden haber neutrófilos, pero si hay neutrófilos, esto es indicativo de gravedad y es más frecuente en adultos. Y por otra parte, el músculo liso de estas vías respiratorias va a ser muy reactivo a los estímulos desencadenantes que ya hemos citado. Si trabaja en un lugar donde no hay unas buenas condiciones de bioseguridad, si es fumador, ya sea activo o pasivo, ya se utilizan productos de limpieza muy nocivos, o las mujeres que paran en los salones de belleza y se colocan productos al cabello que tal vez lo barato sale caro, todo eso va a producir inflamación, irritabilidad, son de factores desencadenantes y este músculo liso va a producir las quimiosinas y las citocinas. Entonces, todo esto va a producir una mayor inflamación, ¿ya? Y las células inflamatorias van a estar constantemente activas y formándose. Entonces, si ustedes tienen un paciente ya que tiene asma, que constantemente ya está expuesto a algún factor desencadenante, constantemente también va a tener crisis de asma, va a tener esas exacerbaciones. Entonces, ¿qué se hace? Hay que retirar. Además de eso, va a haber un depósito subepitelial del colágeno y depósito en la matriz, que ¿qué va a hacer? Si está el bronquio así, ya se cerró y ya es algo crónico, va a haber depósito de colágeno. Entonces, esta capa es como que esta capa de aquí se va a terminar cerrando aún más, ¿ya? Entonces va a disminuir el lumen y estos mastocitos van a terminar teniendo un papel crucial porque van a tener aquí unos receptores. Van a llegar aquí unos receptores en estos mastocitos que esto van a terminar haciendo una mayor inflamación. En vez de tener esa vía larga de reclutamiento, ya, estos mastocitos ya lo van a tener preformado y van a ser más sensibles. Entonces, cada vez el paciente que se exponga al alergeno puede ser que va a tener una reacción alérgica más grave, más aguda, más rápida. ¿Ok? Entonces, nosotros, además de eso, este depósito subepitelial del colágeno, ya que va a ser por medio de estos factores, donde va a haber colágeno reparador, tenasicina, periostina, fibronectina y osteopontina, que va a ser estos miofibroblastos van a irse bajo el epitelio. Entonces este epitelio, que es esta capita, va a empezar a hacerse más grande, se va a engrosar, se va a hacer más fuerte, se va a hacer más rígido. Entonces si es más rígido, ya el bronquio ya no va a tener esa capacidad ya de pasar el aire libremente, se hace rígido, ya va a perder también la capacidad de la elasticidad que tiene el pulmón. ¿Ok? Entonces, si ya este bronquio ya se hace rígido y tiene respuestas exageradas, va a tener una incapacidad para relajarse. Entonces, este bronquio, ahí ya vienen los pacientes que ya son resistentes, se le hace su nebulización de rescate con salbutamol y ya no responde a la misma dosis del salbutamol, hay que subir o hay que agregar algún otro medicamento. ¿Por qué? Porque ya hay depósitos donde hace que esta capa del epitelio pulmonar de los bronquios se haga rígido. Entonces le vas a pasar salbutamol, ya como le estabas pasando tal vez al mismo paciente durante 6 meses, pero sigue teniendo la exposición a los mismos alergenos, aún son desconocidos, como hemos visto eh, aquí, factores desconocidos, ¿ya? Entonces, si hay factores desconocidos, ¿ya? Que están constantemente en contacto con el paciente, van a terminar haciendo esto. Va a haber un depósito de colágeno y se va a hacer un tejido rígido y ya le vas a dar medicamentos y no se van a relajar los bronquios. Por otra parte,
El epitelio y la vía respiratoria. Hay una separación normal entre las células cilíndricas y basales, pero como van a haber citocinas que producen inflamación, ya va a haber un engrosamiento y atrofia. Y aparte de eso, con estas mismas interleucinas proinflamatorias, van a promover a una proliferación vascular. Entonces, si hay una nueva proliferación vascular, una neoangiogénesis, ¿ya? Van a haber nuevos vasos y con esos nuevos vasos van a llegar y mayores nutrientes también van a llegar mayor cantidad de citocinas. Entonces, todo el cuadro va a ser, va a estar aumentado. ¿Ya? Entonces, si todo este cuadro va a ir aumentando, se van a hallar más células, va a hallar más aporte sanguíneo, va a hallar más aporte de todo, también va a producir que vaya a haber edema. Y por último, el edema en la vía respiratoria va a terminar agravando el cuadro porque aparte de estar haber una broncoconstricción, va a haber edema. Entonces, por todas partes el paciente va a estar encharcado y no va a poder respirar. Y por último, ya vamos a ver que va a haber una metaplasia de las células calciformes y ya, entonces también con esta metaplasia va a haber una hipersecreción de moco. La hipersecreción de moco es prácticamente lo último que hay cuando ya es un paciente asmático crónico que no ha sido controlado, que no se ha detectado los alergenos, los factores desencadenantes y al finalizar, proliferación neuronal. ¿Qué significa? Que así como hay nuevos vasos, como en esta imagen, y aquí hemos visto, aquí bueno, bonito, normal, y aquí. Hemos visto la invaginación, crecimiento, nueva célula, infiltración celular, edema epitelial. Aquí vemos los vasos y los nervios. Nuevas neuronas. ¿Qué va a significar? Que va a haber un mayor estímulo neuronal. Porque si ustedes revisan fármacos del sistema nervioso, ya tenemos simpático y el parasimpático. Entonces aquí vamos a ver los que vienen a ser los que son de adrenalina, acetilcolina, y aquí en la acetilcolina vienen a venir ya los anticolinérgicos, los colinérgicos. Entonces va a haber respuestas en las que va a haber un aumento de esta respuesta neuronal, donde va a haber un aumento de la broncoconstricción. Entonces, con eso que ya les voy diciendo, ya se van a ir orientando o van a entender cuando les diga, se da este medicamento y van a decir, ah, con razón se da este medicamento porque actúa a este nivel del sistema nervioso. Entonces, hay que pensar fuera de la caja. Como siempre les digo, ¿cómo se pueden acordar, no sé, 25 diapositivas? Pucha, ¿cómo me voy a acordar ahora 25 diapositivas? ¿A qué método puedo tener? Pensar fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja no es porque hagan plata, pero piensen en excesos, mucho, cantidad. Imagínense mucho dinero, hiper, como le he dicho al comienzo, hiper. ¿Por qué hiper? Porque hay una hiperreactividad de que células inflamatorias del crecimiento del músculo, aquí vamos a ver hipertrofia o hiperplasia, mucho colágeno, muchos nuevos vasos sanguíneos, mucho edema, muchas neuronas. Entonces, hiper. Entonces, vamos a tener aquí como principalmente esta tríada de la formación de la fisiopatología. Vamos a tener broncoconstricción, hipersecreción de moco e inflamación. Entonces, en base a estos tres, esta triada, es como se da el asma. Aquí tenemos que ya tenemos una broncoconstricción, el bronquio se cierra, hay secreción de moco y hay inflamación, la pared se inflama. La pared de la mucosa termina invadiendo ya al bronquio, hay una invaginación. Entonces, un poquito más detallado en cuestiones de inmunología, la inflamación de la vía respiratoria puede ser tipo 2 o no tipo 2. Tipo 2 viene a ser la atópica, no tipo 2 la no atópica. En la atópica vemos que hay sensibilidad a algunos alergenos, ya habíamos mencionado cuáles, y hay aquí, esto es nuevo, respuesta inmunitaria. ¿Cuál inmunitaria? Innata y adaptativa. Hay una respuesta innata, que esta es la que se da de manera natural, que tenés, sos un paciente atópico, ya los alergenos, alergias naturales, y la adaptativa es que tu organismo, como le haya dibujado ese macrófago, desarrolla aquí un receptor, que en este receptor ya se va a preformar y va a poder reaccionar más rápido cuando te expongas a algún alergeno, lo cual eso va a aumentar la respuesta, ¿ya?
Y aquí hay ciertos subgrupos que nosotros vemos. ¿Qué hace cada interleucina? La interleucina 4, 5 y 13 que les mencioné, ¿qué hace? Interleucina 4 llama a los linfocitos B, y estos linfocitos B con la IgE, ¿ya? Y la interleucina 5 regula los eosinófilos, o sea, los va a reclutar, va a aumentar los eosinófilos. Y la interleucina 13, hiperreactividad. ¿De qué? Del moco y del desarrollo o crecimiento de las células, ¿ya? Entonces, y por último, esta producción de IgE es más frecuente, no siempre se puede ver en adultos, pero es más frecuente en niños. Y la no atópica, ya, esta no atópica es un inicio tardío. No siempre hay alergias. Puede ser un paciente adulto que te diga, no tengo alergia a nada, no tengo alergia a nada, ¿ya? Pero puede terminar teniendo una eosinofilia, ¿ya? Pero puede ser también una neutrofilia. Pero si hay neutrofilia, suele ser más severo. Y aquí hay, ¿por qué se da? Por infecciones atípicas, microorganismos atípicos. ¿Cuáles? Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae. Y ya podemos ver también infecciones como neumocitis girovesi. Y aquí, ¿por qué? Porque son pacientes que tienen un estado inmunitario deficiente. Entonces, ¿por qué también es más severo? Porque tienen un sistema inmune que está disminuido. Entonces, por eso es más severo. Y micoplasma, y ahí también puede ser relacionado, por ejemplo, ese paciente que era un ex militar. Normalmente los exmilitares, no digo todos, porque uno nunca sabe, por ahí aquí alguien tiene un papá militar, normalmente son personas que son promiscuas y que frecuentan ciertos sitios de citas con ciertas damas de compañía. Y ahí se infectan de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ahí puede estar relacionado a algún tema de VIH o ya fase SIDA, entonces ahí se ve, por esa es la razón que en adultos, cuando hay algo así, es mucho más severo. Entonces, la inflamación tipo 2 y la diferente o la no tipo 2. Aquí vemos que hay antígenos. Hay antígenos donde vamos a encontrar de que va a haber todo el mismo cuadro. El mismo cuadro, el cuadro clínico es el mismo. El tema es la diferencia. Aquí vamos a ver que están los linfocitos T, helper 2, ya que estos antígenos van a estimular a los mastocitos. Estos mastocitos, aquí están sus receptores que van a ingresar y cómo preforman la IgE, y estos mastocitos, por medio de la liberación de histamina, principalmente también leucotrienos o factor de crecimiento de granulocitos, ya prostaglandinas, interleucinas 3, 4, 5 y 9, van a producir contracción, broncoconstricción, hiperreactividad, proliferación del músculo liso. ¿Qué proliferación? Van a haber nuevas células, va a haber depósito de colágeno, va a haber angiogénesis y formación de nuevas neuronas, como también el eosinófilo. Entonces aquí habíamos visto, igual que en las clases del anterior domingo, mastocitos, eosinófilos y los basófilos, ¿ya? Entonces, a diferencia que aquí en la inflamación diferente al tipo 2 vienen a ser no tanto antígenos, sino irritantes. Por eso son en adultos, personas adultas que tal vez trabajan en condiciones no muy buenas, por ejemplo, mineros, que pueden tener asbestosis, silicosis, personas que trabajan de mecánicos, que están expuestos constantemente a cualquier cantidad de componentes químicos, diésel, otros productos de mecánica o automotriz, cierto tipo de contaminantes, personas que trabajan en fábricas, ¿ya? Microbios, virus, hongos, y aquí virus y hongos pueden ser también VIH, y si hay infecciones por hongos, un estado inmunodeprimido, y ya saben por qué, ¿ya? Entonces, y así también se forma, llama qué, igual linfocitos T, pero T1 y 17, linfocitos cooperadores o helper 1 o los 17. ¿Ya? Y estos igual liberan interleucinas, ¿ya? Pero además de eso liberan o llaman o producen, mejor dicho, factores de necrosis tumoral y interferón gamma, y esto interactúa con los neutrófilos, y estos neutrófilos producen una respuesta exagerada al oxígeno, ¿ya? Y con esto mismo igual termina habiendo todo el tema de la broncoconstricción. Pero la diferencia crucial, ¿cuál es? Ya en vez de que la tipo 2 ya es por antígenos, donde están relacionados mastocitos, eosinófilos, basófilos. En cambio, la tipo no 2 o la diferente, los que no son atópicos, es por el trabajo. Personas expuestas o que tienen alguna condición y están relacionados a los neutrófilos.
En la etiología, ya hay predisposición que puede ser heredable, como habíamos dicho, y factores de riesgo. Ya habíamos visto tabaco, contaminación atmosférica, infecciones por micoplasma en adultos, exposiciones laborales, puede ser algo inmunitario o irritantes. La dieta, obesidad, fármacos, factores de riesgo prenatales, perinatales, ya habíamos mencionado, preeclampsia, prematuridad, cesárea, ictericia neonatal. Ahora, ¿por qué viene a hacer todo esto? Porque todo esto termina llevando a un cuadro proinflamatorio. Ahora me van a decir, pero la preeclampsia no es inflamatorio. Sí, pero puede terminar el paciente teniendo sufrimiento fetal. Pero ustedes saben que aquí estos vasos espiralados se tiene una vasoconstricción, entonces aumenta la presión que llega a la placenta. Y aparte de eso, a veces hay microtraumas donde termina formándose a veces la preeclampsia, viene con un DBPNI. Y entonces, ¿qué sucede? No termina llegando buen oxígeno al chamaco. Y si no llega buen oxígeno al chamaco, ¿qué se llama eso? Sufrimiento fetal. Y sufrimiento fetal es un estado inflamatorio. Hay interleucinas proinflamatorias. Prematuridad igual, porque al ser prematuros tienen mayor riesgo de infecciones. Cesárea por el tema de que a veces las cesáreas cuando no son programadas porque son por algún factor que son, eh, ¿cómo se dice? Indicaciones relativas y absolutas, indicaciones absolutas para cesárea, digamos, ¿no? Porque ya el paciente hay sufrimiento fetal, hay cordón umbilical circular en el cuello y la ictericia porque también es un factor inflamatorio y ya por todo el tema de la fisiopatología de la ictericia y factores de riesgo endógenos. Por ejemplo, menopausia y embarazo. Y estas son normalmente tipo No2. Exposición a altas concentraciones de irritantes. Que ya hemos visto, personas que trabajan en condiciones no muy adecuadas, los hongos. Y aquí es importante, de todos los pacientes, si hay, no sé, 100 pacientes con asma, uno o dos van a tener infecciones por hongos. Pero estas infecciones de hongo, cuando los encontré, no es que recién están infectados. Lo que te sale el estudio es que entre el 1 y el 2% de estos pacientes ya van a ser colonizados. Y todas las infecciones por hongos son graves. ¿Por qué? Porque normalmente son pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? O síntomas por ejercicio de alto rendimiento, nadadores por el tema de la irritación por el cloro y entrenamientos en altura. Ahí ya vemos personas que, por ejemplo, cuando juegan fútbol en La Paz, ya tienen falta de aire, pueden ser que están cursando con un cuadro de asma, ya, o personas que están haciendo hiking, que van a montañas, escalan ciertos cerros y todo lo demás. Después, diagnóstico diferencial y trastornos concomitantes. ¿Con qué tenés que hacer un diagnóstico diferencial? ¿Con qué puedes confundir tal vez? ¿Ya? Con insuficiencia cardíaca. Me van a decir, pero nada que ver insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, si tenés clínica ya de insuficiencia cardíaca, el paciente te va a ir con disnea. ¿Y por qué tiene disnea? Porque puede ser que hay un edema pulmonar, entonces va a tener una disnea. Entonces puede ser que te puedas confundir. Peor si te lleva un paciente adulto o incluso también hay pediátricos que tienen una insuficiencia cardíaca ya por factores congénitos, alguna comunicación interventricular, interauricular, ya deficiencia de antitripsina alfa 1, ya enfermedad pulmonar obstructiva, EPO. Se puede llegar a confundir, pero el defecto aquí es porque son personas que han fumado durante toda su vida y aparte, no todas las personas que fuman desarrollan EPO, también está muy relacionado a factores genéticos. Obstrucción de vía respiratoria por un tumor o un cuerpo extraño. ¿Por qué? También disnea. Disfunción laringea, disfunción de cuerdas vocales, por también disnea. Ya la sibilancia. Bronquiolitis obliterante, igual la disnea. Puedes terminar ocultando y no vas a ocultar ruidos respiratorios. Bronquiectasia, igual la disnea, la dificultad respiratoria. Ya traqueobronquiomalacia, por igual la disnea. Entonces, todos estos cuadros te producen disnea. Entonces, no en todo el paciente que vayas a ver, ya, que tiene dificultad respiratoria, pensás en asma. Obviamente, haciendo un escaneo rápido que no te tarda más de 5 minutos, haciendo una historia clínica rápida, porque obviamente está en emergencia, hay que actuar rápido, ya puedes ir descartando y te puedes ir orientando a que no es nada de esto, o puede ser que digas, no, esto no es asma, es algo distinto.
Ahora, algunas enfermedades que pueden venir concomitantes, ¿qué significa? Que están en conjunto con el asma. Por ejemplo, la rinitis, ya pólipos nasales. A veces hay relación de que pacientes que tienen asma tienen pólipos nasales. Obesidad, ¿por qué? Porque los pacientes asmáticos no pueden hacer ejercicio, se paran quedando en su casa, aparte del uso de los corticoides a larga data ya pueden terminar produciendo un aumento del peso y con ello la obesidad. Y también los pacientes que son de por sí obesos pueden desarrollar asma porque el estar obeso es un cuadro inflamatorio. Hemos visto el valor del tema de la inflamación en el organismo o el reflujo. ¿Por qué? Porque si hay un paciente que tiene reflujo, puede terminar produciendo una bronquitis química por el mismo ácido clorhídrico que sube y se termina tiene ahí una broncoaspiración, disfunción laríngea, también puede estar relacionado, época, ansiedad, depresión, también pueden venir concomitante con el asma. Diagnóstico y valoración. Ya vamos acá. La anamnesis y la clínica. Vas a ver sibilancias recurrentes, disnea, sensación de constricción, que le aprieta el pecho, la tos no productiva, goteo nasal, la rinitis, síntomas que aparecen con los cambios de clima súbito, sobre todo tal vez en estas épocas que hay días que empieza a salir el sol y después hace un frío bárbaro. Y en la exploración física, ¿qué vas a encontrar? Si tenés un paciente con rinitis, las mucosas nasales pálidas, en el 5% de estos pacientes se pueden encontrar pólipos nasales, como le había dicho, las sibilancias, pero son expiratorias. El paciente te va a llegar taquipneico, va a estar taquicárdico, puede ser que esté utilizando músculos accesorios, un tórax silencioso, que quiere decir no ocultas ningún ruido respiratorio, ¿ya? Y el diagnóstico. Normalmente la gente acá diagnostica con esto, pero el diagnóstico ya se hace de manera oficial por medio de la espirometría. La espirometría es lo que te hace el diagnóstico. Esto es lo normal. Quiero que ustedes puedan sacar, ya, que saquen 3.5 dividido 4. 3.5 dividido 4, cuando les sale lo colocan en el chat. Entonces, este valor es lo normal. Pero un paciente con asma, al hacer la espirometría, que aquí se utiliza con metacolina, va a tener esto alterado. Entonces, en este paciente, si nosotros sacamos 2.2 dividido 3.6, nos sale 0.61, que eso se vendría a ser 61. Perfecto, ya sacaron. Sería 0.87, que vendría a ser 87. Esto es lo normal. ¿A partir de cuánto se puede considerar un patrón obstructivo? A partir de que esté por debajo de 70. Por debajo de 70 ya se puede considerar un patrón obstructivo al hacer espirometría. ¿Y cómo se hace la espirometría? Con metacolina. Entonces, también aquí nosotros vemos que en el PEF, ya, esto vendría a ser lo normal, pero un paciente asmático vamos a ver que no va a llegar a poder meter esta cantidad de litros. Lo normal aquí es hasta 9 litros de oxígeno por minuto. Ya en cambio acá vamos a ver que el paciente no llega, llegará a 6.5 litros en un minuto y no puede llegar a aguantar. Ya no puede llegar a aguantar. Ya. Entonces, ¿cómo se termina haciendo todo esto? Ay, ¿qué es todo esto? Borrar todos los dibujos. Ya. Normalmente, cuando vemos un aumento ya de la ventilación expiratoria forzada en un segundo, el 12% de 200 ml, esto vendría a tener prácticamente una confianza de decir, ok, si esto me sale, tengo 95% de confianza de que eso es correcto. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un aumento de esto del 12% en 200 ml, que se lo traduzco a esto, así que a usted le salga esto, ya pueden estar seguros de que el paciente tiene asma. Otras maneras que se puede hacer son pruebas de provocación bronquial, ya que esto se puede terminar haciendo con la espirometría, donde se va a terminar utilizando la metacolina, ya inhalada o en manitol, ejercicio o hiperventilación en aire seco. Lo que principalmente se hace es metacolina, principalmente. Y el pico de flujo expiratorio, ya que estos son temas más de neumología, de especialidad, pero también es importante que los puedan conocer. Pero para nosotros, inclusive yo aún, ya la clave
que ustedes tienen que saber, no se diagnostica ya por solamente clínica y loca oculta. Para hacer un diagnóstico certero, espirometría. Para ustedes, si van a ingresar al internado y llega un paciente con asma y dicen hay que hacer espirometría y decís, ¿no? Ya te muestran tal vez el espirómetro, el aparato, el laboratorio, el resultado del estudio, te sale esto y ustedes van a dividir la FEP1 3.5 dividido ya 4 y le va a salir. Ahí ya salieron 0.87, es normal. Y si te dicen a partir de cuándo consideran factor obstructivo, menor de 70. ¿Ya? Entonces, aquí hay un pequeño video. La prueba consiste en inhalar cantidades cada vez mayores de una sustancia, metacolina, que es capaz de provocar un estrechamiento de los bronquios, lo que confirma o descarta que eres asmático o asmática. Las recomendaciones generales son llevar ropa cómoda que no apriete, no fumar, al menos una hora antes. No necesitas estar en ayunas, pero evita café, té y alcohol. No tomes inhaladores. Comunícalo si usas prótesis dental, si te han operado hace poco tiempo, de cataratas, abdomen, tórax, etc. Necesitamos saber tu peso y altura. Si no lo recuerdas, te pesarán y medirán. La técnica. Para empezar, te colocarán una pinza en la nariz. Realiza varias respiraciones normales por el tubo. Cuando te avisen, vacía todo el aire que puedas. Coge aire hondo y fuerte, todo el aire que puedas. Sopla rápido, fuerte y continuo. Te pondrán de nuevo la pinza en la nariz. Para tomar la medicación, deberás realizar inspiraciones profundas hasta que se te indique. Estos ciclos de espirometría más medicación se repetirán varias veces, No, por lo que la 20 duración minutos máximo. aproximada de la prueba será de 1 hora. Perfecto. Entonces, ya ustedes saben, conocen cómo se hace esto de la espirometría. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el riesgo de esta espirometría cuando hay un atrapamiento aéreo? ¿Ya? Nosotros vamos a ver aquí normalmente, esto es todo lo que están inspirando, el volumen que puede ingresar en los pulmones de aire, ¿ya? En cuestión del tiempo. Entonces aquí van metiendo aire, van metiendo aire, van metiendo aire, y lo normal es que esto es lo normal, pero cuando hay una hiperinsuflación, ya que esto también puede, mejor dicho, cuando se entuba un paciente, perdón, ya puede terminar habiendo un atrapamiento aéreo. ¿Y cuál es el riesgo de este atrapamiento aéreo? ¿Ya? En este riesgo de atrapamiento aéreo, ¿quién se anima a decirme qué ven acá en esta placa de tórax? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Ah, doctores, ¿qué ven? ¿O qué creen que se ve? Bueno, pueden googlearlo. Les voy a volver a mandar el link. Les voy a volver a mandar el link ahí, porque se nos va a volver a acabar el tiempo. Lo voy a volver a mandar. Ya. Este es un neumotórax. Esto es por barotrauma. ¿Ya? ¿Y por qué esto es un neumotórax? Miren, densidad aire. Vamos a silenciar todo esto. Mm, densidad aire. Miren todo esto negro. Miren todo esto negro. ¿Dónde está el pulmón? No hay los vasos, no sé, en los bronquios. Todo esto es aire. El pulmón está colapsado, está aquí, metido, o hecho un chuño. Y aparte, vemos cómo aquí hay desplazamiento de la tráquea. Miren, está aquí para un lado.
¿Y por qué? Además, porque este pulmón está tratando de compensar. Miren la cefalización de los vasos. Miren estos vasos por donde están. Hay cefalización de los vasos. ¿Ya? Entonces, además de eso, se puede terminar viendo un efisema o, bueno, se puede terminar palpando un efisema subcutáneo que se van a ocultar estertores. Ustedes van a tocar el tórax del paciente y van a sentir estertores, como papel de burbuja. También puede llegar a haber neumomediastino. Y el tema grave de esto, más allá del neumopericardio, que también es grave, pero lo más grave, lo más frecuente de saber es neumotórax a tensión, que esto es una causa de parada cardiorrespiratoria, la 5H y la 5T. Se los dejo de tarea. Entonces, nosotros aquí para el tratamiento tenemos que, ¿qué? Hay objetivos y valoración del control. Dentro del objetivo, obviamente, es reducir los factores desencadenantes y disminuir el número de las exacerbaciones. Aquí vemos la reducción de la frecuencia de los síntomas es que tienen que ser menor o igual a 2 veces por semana, y al despertares nocturnos, o sea, en la madrugada, también 2 veces menor de 2 o igual a 2 por mes. ¿Ya? Reducción del uso de los medicamentos, o sea, corticoides, ya que vayan reduciendo, y no más de una exacerbación en el año. Estos son los objetivos. Optimización de la función pulmonar, mantenimiento de las actividades diarias normales, satisfacción del tratamiento del asma con efectos colaterales mínimos o inexistentes en el tratamiento de preferencia. Además de eso, reducción de los desencadenantes, que quiere decir mitigar todos estos cuadros de exacerbación. ¿Ya? ¿Y cómo se puede hacer esto? Si tenemos un paciente, ya de que, por ejemplo, es un paciente adulto por el tema del trabajo, hay que tratar hay que aplicar o reducir las exposiciones laborales. ¿Cómo se hace eso? Retirar el químico reactivo, ya que la empresa donde está trabajando cumplan las normas. Esto es un tema de medicina laboral. Las normas ISO 9001, o ver el tema de mascotas, plagas, polvo, humedad, reducir la sensibilidad, IgE. Y aquí hay otros factores que se pueden hacer en medidas de tratamiento, inmunoterapia contra alergenos. Se reduce la IgE, pero esto solamente se hace en pacientes que tienen un asma controlado. ¿Ya? Porque si un paciente que aún está con un cuadro agudo de asma que no se ha terminar de controlar, ya hay riesgo de producir anafilaxia, que quiere decir mayor riesgo de obstrucción. Y recomendar que el paciente tenga inmunización, que quiere decir vacunas neumocócicas, vacunas contra influenzas anualmente y vacunas contra COVID. Entonces, una pregunta. ¿Cuál es el medicamento de elección más importante en el asma? Los ABA, los LABA, los LAMA, los ICS, los OCS. ¿Cuál viene a ser? Corticoides inhalados. No son los ABA, ni los LABA, ni los LAMA. Ahora, ¿qué significa esto? Porque parece un chiste. Beta-agonistas de acción corta, short, está en inglés. Beta-agonista de acción larga, long. Ya los antagonistas muscarínicos de acción larga, ya corticoides inhalados, corticoides orales, esteroides, está en inglés también. Entonces, corticoides inhalados es la clave. Entonces, nosotros aquí, para cuando ustedes vayan a tener un paciente con asma y vayan a hacerle una historia clínica, no se coloca asma, le van a hacer rehacer su historia clínica. Lo que tienen que hacer, se utiliza cualquiera de estos diagnósticos. Crisis asmática, exacerbación, asma, asma aguda, ataque de asma, estado asmático. Si ustedes le ponen asma, el diagnóstico está chuto. Entonces, todo esto se refiere a que hay un episodio agudo o subagudo del aumento de los síntomas causados por el mismo asma, que esto va a producir una disminución del flujo respiratorio. Y el paciente va a tener dificultad para respirar, una tos no productiva o presión en el pecho, que no siempre se ve esto o te refieren, y sibilancias expiratorias. Entonces, en la evaluación, nosotros vamos a tener leve, moderada, grave, insuficiencia respiratoria inminente. En la leve, una disnea, solamente con actividad, puede ser que haya taquipnea, y esto es en niños pequeños. Ya vamos a tener una FEP en el primer segundo, ¿ya? Que va a ser mayor a 70, ¿ya? Curso clínico normalmente en casa.
moderado, ya la disnea interfiere o limita la actividad habitual, perdón. Ya esta PEF, ya expiración forzada, ya vamos a ver la que está entre 40 y 69, ya es menor de 70, y aquí ya va a tener un ingreso tal vez a urgencias, ya, pero el tratamiento va a ser también ambulatorio, va a ser el control por consulta principalmente. Y la grave ya va a haber una disnea en reposo y interfiere incluso con la persona al hablar. Hay una retracción intercostal, ese es el signo de Hover, ¿ya? Y una PEF menor a 40. Aquí ya tienen que estar en servicios de urgencia, hospitalizados, y si tenemos ya una insuficiencia respiratoria inminente, ya el paciente prácticamente no puede hablar, tiene respiración para una respiración paradójica, tiene uso de músculos accesorios, frecuencia respiratoria está por arriba de 30 respiraciones por minuto, y la PEF es menor de 25. Aquí este paciente necesita UCI. Ya se utilizan SABAs, ya salbutamol, corticoides endovenosos, terapias complementarias útiles, ya el paciente tiene que estar en UCI al menos. Y el manejo básico, ya que a todos los pacientes van a ver que prácticamente se le hace esto, viene a ser salbutamol y bromuro de itaptropio. Ahora, ¿por qué? Antes de irnos a eso, esto es el manejo que se hace general, prácticamente es automático, ¿ya? Pero esto es en crisis, no lo vas a mandar a casa con salbutamol a horario, es un crimen. Ya les voy a mostrar por qué. Aquí nosotros vamos a hacer referencia a una saturación de 92 a 95, ¿ya? Para estar hablando tal vez con un tema de asma. Vamos a utilizar SABAs, beta-agonista de acción corta, anticolinérgicos de acción, más anticolinérgicos, perdón. Aquí es un más. Y ahora, ¿qué es lo que te dice la guía americana? Se va a utilizar esteroides ya cuando hay un cuadro recién moderado grave que no responden a los SABAs, a los beta-agonistas de acción corta, ya más anticolinérgicos. Entonces, si tenemos un paciente con un cuadro asmático moderado grave que no responden a los SABA, un ejemplo, a salbutamol o algún anticolinérgico, un bromuro, itratropio, o sea, esto, ya usas esteroides, ya esteroides inhalatorios, utilizas, no sé, endovenosos, dependiendo del grado de obstrucción de la FEP, ya de la clínica también. En cambio, los británicos, la guía británica te dice corticoides a todo. Todo paciente agudo le das corticoides, no importa si es leve, le das corticoides. Y por otra parte, también se utiliza el sulfato de magnesio. Esto vienen a ser 2 gramos endovenosos durante 20 minutos. Estoy inquieto porque me está haciendo frío en los pies. Buen ojo clínico el que me mandó ese comentario. Entonces, se da sulfato de magnesio, ya 2 gramos endovenosos en 20 minutos. Ya esto no le van a colocar para que se haga una nebulización con sulfato de magnesio. Endovenoso, cuando es una crisis de asma aguda, principalmente adultos. Ya le había mostrado por qué. Ahora, en estos pacientes que tienen asma, es un crimen que les den antibióticos para el por si acaso. Es un crimen. Ya, porque una exacerbación del asma no requiere uso de antibióticos. Estás quemando antibióticos, estás jodiendo, estás aumentando esa pandemia silenciosa de la que nadie habla, que es la resistencia de los antibióticos. Al menos que el paciente sí tenga signos y síntomas de una infección. Y aquí importante para recordar, ¿ya? Porque esto es algo que se pregunta mucho. ¿Cuánto es lo normal de la saturación de oxígeno? Lo normal es 95 a 99. Una hipoxia leve de 94 a 91. Moderada de 90 a 86. Severa menor de 86. Esto, sáquenle captura, les va a servir para toda la vida. Ahora, esta imagen, guárdensela, sáquenle foto, colóquensela en el fondo de pantalla de su celular, imprímanlo, colóquenlo en el fondo de su funda, colóquenlo aquí.
para que puedan dar bien estos tratamientos. Este es un problema que se ve incluso entre médicos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener forma... Puede ser algo Ay, grave. Pídeme que ya. perdón, Siri. Entonces, si ustedes ven acá una forma intermitente leve o ya persistente leve, persistente moderada, persistente grave, persistente muy grave, este es un escalón para el uso de estos medicamentos. En cualquiera de todos estos, ya en forma intermitente leve, persistente, lo que sea, se pueden utilizar agonistas beta 2 de acción corta. ¿Cuál va a ser aquí? Salbutamol. Lo pueden usar, ¿ya? Pero cuando es una crisis, ¿ya? Pero cuando ya vemos una forma persistente leve, o sea, ya no intermitente, persistente, puedo usar dosis baja de corticoides inhalados, ¿ya? Más algún SABA, ¿ya? Pero si es un persistente moderado, sigo usando los SABA más corticoides inhalados más un LABA, ¿ya? Beta agonista de acción prolongada, ¿ya? Y si es un persistente grave, igual SABA más corticoides inhalados más LABA. Y si ya es muy grave y persistente, es dosis altas de corticoides inhalados, los SABA, los LABA y corticoides orales, corticosteroides orales, ¿ok? Entonces, aquí, agonista beta 2 de acción corta. ¿Cuál tenemos? Albuterol, o también llamado salbutamol. Este es el fármaco más usado para broncodilatación. Este inicia 3 a 5 minutos después de que son inhalados, o sea, rápido, ¿ya? Y sus efectos suelen durar de 4 a 6 horas. Entonces, aquí es un problema que yo he podido ver en la práctica, que veo pacientes pediátricos que me dice la mamá, le tengo que hacer nebulización, doctor, cada 6 horas me he tenido que comprar un nebulizador y paro con el nebulizador en el auto. Yo le digo, ¿y quién le dijo eso? El doctor, y aparte, pues, más bien él vende, pues, los nebulizadores portátiles, o sea, ya le buscan el negocio. Yo no me hago problema porque sé que como médico tenemos que comer, pero esto es un crimen, dar salbutamol a horario de por vida, es un crimen. Ya que esto se utiliza solamente dosis de rescate. Esto es en crisis asmática. Ya le voy a mostrar por qué es un crimen. Vamos a ver, ¿ok? Entonces, además de eso, ya también por otra parte, hay los agonistas beta 2 de acción prolongada. Estos son los LABAs. ¿Cuáles tenemos? Salmeterol, formoterol. Tienen una duración de 12 horas. Su efecto es potente y se mantiene, tiene una vida media de 12 horas. Ahora, entre el salmeterol y el formoterol tiene una acción más rápida, actúa mucho más rápido. Y ya por otra parte tenemos agonistas beta 2 de acción ultra larga, indacaterol, olodaterol, bilanterol. Este efecto dura 24 horas. Lastimosamente, estos fármacos prácticamente, no digo que nunca hay, pero prácticamente no los tenemos disponibles a la venta acá. ¿Se los puede llegar a encontrar? Sí, se puede, ¿ya? Pero no son muy frecuentes, son un poco más complicados de encontrar, ¿ya? Ahora vamos a ver las dosis. Ya, nosotros tenemos agonistas beta 2 de acción corta, los SABA. ¿Cuánto se usa? El salbutamol, si es en un inhalador, o sea, en puff, entre 100 a 200 microgramos, entre 1 a 2 inhalaciones, cada 4 a 6 horas sea necesario. Ahora, ¿por qué dirán esto, doctor? Pero me dice que no se da a horario. Hay casos cuando estamos con un paciente, por ejemplo, ya con una forma persistente muy grave, se tienen que hacer estos PAF o las nebulizaciones cuando son pacientes que son graves, ya, o muy grave o grave principalmente. También otro SABA viene a ser la terbutalina. La nebulización son 2.5 miligramos cada 4 o 6 horas, según sea necesario. Normalmente lo que te viene el salbutamol le terminas colocando unas 10 gotitas, dependiendo de la composición que viene por el frasco. Ya les había mostrado que siempre tratan de fijarse en todo medicamento. Un ejemplo, si yo tengo aquí este medicamento, un salbutamol, y me fijo a ver cuándo tiene 200 microgramos en un ml. Ok, entonces hago regla 3 simple. O me fijo, tiene 2.5 miligramos en 5 ml. Ok, hago la conversión. La gran mayoría vienen igual.
pero a veces es mejor fijarse, no se confíen. ¿Ya? Después tenemos la terbutalina, que también es muy bueno, ¿ya? Y también prácticamente la dosis viene a ser 250 microgramos, solamente un puff cada 4 o 6 horas igual. Nebulización 5 miligramos cada 4 o 6 horas según sea necesario. Y aquí esta imagen, que es la más importante, que se acuerden. Después tenemos agonistas beta 2 de acción prolongada, salmeterol, formoterol. ¿Ya? Ahora, estos se utilizan un puff 2 veces al día, ¿ya? El salmeterol y el formoterol vendría a ser también un puff 2 veces al día. Y en nebulización bien hay el formoterol. El salmeterol no viene para hacer nebulización, no viene como en gotas, viene directamente como puff. Después tenemos los LAMA, los antagonistas muscarínicos de acción prolongada. Tenemos el tiotropio, ya que inhaladores, y también el aclidino como inhalador, ¿ya? Pero nosotros tenemos el bromuro y patropio, que este es el que encontramos acá. Tenemos como inhalador, ya para adultos, 40 microgramos, 1 a 2 inhalaciones. Normalmente no viene solo para PAF, viene acompañado, pero para hacer nebulización o solución para inhalación, ya viene prácticamente preparado. Es una ampolla que se utiliza, esta ampolla del bromuro y pratropio. Esta ampolla viene de 500 microgramos y esta ampolla son de 2 ml. Quiere decir que la ampollita es así de este tamaño, 2 ml, 500 microgramos, y puedes hacer las nebulizaciones 3, 4 veces al día. ¿Ya? Y en adultos, ya prácticamente ya se prepara, porque también ya te vienen otras presentaciones que son frascos un poco más grandes que colocas en el nebulizador en tachito, colocas 2 ml y medio, ya con una solución al 0.2%, igual, cada 6, 8 horas. Y por último, algunas medidas generales importantes para un paciente con asma es que esté bien oxigenado, el uso de los SABAs, anticolinérgicos inhalados, glucocorticoides sistémicos. Ahora, prednisona. Aquí yo le iba a hacer una pregunta. ¿Qué corticoide ustedes utilizarían para hacer nebulización? ¿Ya? Aquí yo les he colocado prednisona. Algunos me van a decir, no, doctor, hidrocortisona. Pero quiero que vean, y aquí ya prácticamente terminamos. Ay, quiero salir. Aquí. Miren, aquí nosotros tenemos ya la droga, los corticoides, tenemos la hidrocortisona, prednisolona, metilprednisona, triancinolona, fludrocortisona, ya, betametasona, dexametasona. Ya, perfecto. Ahora yo quiero aquí que vean la vida media. La gran mayoría dirá, se usa hidrocortisona para nebulizar. Miren su potencia glucocorticoide. Glucocorticoides que aligera el efecto inflamatorio, mineralocorticoides, el tema de sodio, potasio, etc. Aquí potencia glucocorticoidea. Miren su potencia glucocorticoidea de la hidrocortisona. 1. ¿Ya? La vida media de 8 a 12. ¿Ya? Dosis que suprime el eje, o sea, hipotálamo, hipófisis, ya saben, glándula suprarrenal, entre 20 a 32. Ya, perfecto. Pero la prednisona, 4. 4, subida media, 18, 36. Para suprimir el eje, 7.5. En cambio, la metilprednisona, miren, 4, 5. O sea, dosis equivalente que se utilizarían serían 4 miligramos. Potencia glucocorticoidea, 5. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cuál voy a usar? De preferencia, por los estudios que han mostrado, de preferencia es la prednisona o prednisolona. ¿Ya? Y si también hay la posibilidad, en segundo lugar, la metilprednisolona. ¿Ya? Entonces, entre estas dos se puede terminar utilizando. Ahora me van a decir, doctor, pero yo veo que hacen nebulización con DEX. Sí, la potencia glucocorticoidea de la DEXA es buenísima, miren, 25. Pero ¿por qué no usamos la DEXA o la beta para hacer nebulización? Porque miren el tiempo, se tarda más en hacer efecto en comparación a estos 18, 36. ¿Ya? En cambio, estos 36, 54. En una crisis asmática, un paciente que tenés que utilizar de emergencia, actuar rápido, le vas a querer usar la DEXA o la B también en su potencia glucocorticoidea 25, 30, sin importar aquí, miren, el eje para suprimirlo, 1 recién. Pero 25, 30, potente, pero el tiempo, necesitamos actuar rápido.
Entonces, de preferencia, cualquiera de estos dos, pero me dicen, pero la hidrocortisona actúa más rápido. Sí, pero miren, por, no sé, por 4 o 6 horas distintas, miren, la diferencia de la potencia de glucocorticoidea. Entonces, vale la pena utilizar prednisona, ¿ya? O prednisolona, ¿ya? También se puede usar el sulfato de magnesio y en casos excepcionales, ventilación mecánica, ¿ya? Y ahora, medidas de exacerbación de asma. Estas son terapias no estandarizadas. Estos son manejos que se encarga más el internista, el especialista, cuadros de muy graves asma en adultos que están relacionados con infecciones atípicas. Se puede utilizar bolos de ketamina y sulfuro, sevoflurano, enoximona. ¿Por qué? Porque esto van a relajar la musculatura de manera muy potente, pero ya tiene que estar entubado. Entonces, eso, no sé si habrá alguna pregunta.